vamos a ver si podemos ver este problemita, que es un problema de ósmosis inversa que salió en el examen del 2018 y que, por decirlo así, era el diseño del sistema de ósmosis inversa del Hotel Playa Conchalos. Usamos ciertos datos razonables que nos permitirían estimar lo que pudieron haber hecho para diseñar un sistema que existe en Costa Rica, en un hotel en Guanacaste, un sistema de permeación de ósmosis inversa. Entonces, vean, aquí nos dicen, bueno, tenemos que diseñar el sistema de, digamos, desalinización de agua de mar para el Hotel Paradisus Playa Conchal, que tiene una necesidad de 23 kilogramos por segundo de agua. Entonces, lo que nos están dando es P2. Vean, la corriente 2 son 2 unidades en serie, 2 permeadores, en este caso, ósmosis inversa en serie. P2 es lo que nos están dando y tenemos que sacar las corrientes, las otras corrientes, pero hacia atrás. Aquí, por ejemplo, nos dicen que el corte de cada etapa es un 75%. Entonces, con este dato, aplicándolo en cada una de estas unidades, deberíamos poder sacar las corrientes. Además, nos dicen que el rechazo de sal es 95%. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, nos dicen que la concentración en alimentación es 35,000 partes por millón de sal, vean que vamos a trabajar en partes por millón, entonces, en el permeado, pues lo que va a salir es el 5% de sal de lo que entró. Eso es lo que significa este rechazo del 95%. Y entonces, pues nos toca analizar cuánto es el 5% de 35,000 y entonces eso todavía no cumple criterios de que eso sea agua potable. Entonces, por eso es que hay que añadir otra unidad. Entonces, se vuelve a aplicar el 75% de corte de etapa y el 95% de rechazo de sal a la segunda unidad y ya se supone que lo que sale aquí en P2 es agua potable. Eso es un poco el análisis del sistema y nos tocará hacer algunos cálculos. Nos dicen que en la primera unidad las presiones son 40 atmósferas y 4 atmósferas y nos dicen que en la segunda unidad las presiones son 4 atmósferas, que es la presión que venía de la primera unidad, y a la salida es 1 atmósfera. Nos dan además la permeabilidad. Sí, esto digamos es la permeabilidad del agua. Aquí lo que nos va a interesar es el flujo de agua. Otra cosa que nos dan es la densidad. Y vean que básicamente esta información es la que nos están dando. Vean que aquí nos dice 87,5 partes por millón a la salida y ya vamos a ver cómo se calculó eso. O ustedes pueden probar 35,000 partes por millón por 5% por 5%. O sea, hay que multiplicar 2 veces por 5%. Eso me debería dar 87,5 partes por millón. Con esta información tengo que diseñar un sistema de ósmosis inversa y lo que nos interesa es las áreas. Al final lo que nos interesa son las áreas. Nos dicen que la temperatura son 27 grados Celsius. Entonces, aquí se pide una serie de cálculos en orden. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner estos valores de P1, R1, R2 y F. Entonces, sabemos que P2 es 23 kilogramos por segundo y sabemos que el corte de la etapa es 75%. Entonces, ¿qué puede significar eso con respecto, digamos, a lo que sale, lo que entra y lo que sale? Vean que empezamos de la última etapa hacia atrás. Entonces, pensemos del 100% que entra, ¿cuánto sale por el permeado? ¿Cuánto sale por el retenido? Según esta relación de corte. Digamos, voy a ponerlo así, P2 entre F2 va a ser la relación Z, o sea, va a ser 75. O sea, esto es lo que tendríamos que plantear en la unidad 2 y luego se plantea en la unidad 1
y esto nos va a permitir obtener una variable, ¿cierto? Conocemos P sub 2, es 23. Pero ahora podemos conocer F2. Correcto. ¿Cuánto nos daría F2? O si quieren, alguien me puede decir la operación con palabras y luego me dice el resultado. Sería P2 entre 0,75 es igual a F2. Sí. De una vez hagamos la sustitución. Y 30.67. 30,67, digamos, en kilogramos por segundo. Y ahora sí, ¿cuánto vale R2? Sería la diferencia. Entonces vean que no hay, en realidad no es complicado. 7.67. Diga, podemos hacerlo hasta, digamos, mentalmente. Entonces ya vean que ya tenemos la unidad 1. Ya tenemos la unidad 1. Ahora tenemos que hacer lo mismo con la unidad 2. Entonces volvemos a aplicar Z. Z estoy usando, que es esta letra griega, la letra Z, pero pues como no la tenemos por aquí, pues estamos usando esa Z. Entonces ahora eso podríamos decir que es P sub 1 entre F 0,75. Y entonces hacemos lo mismo y eso nos permite calcular F, porque ya tenemos F, vean, F2 es igual a P sub 1, o sea, lo que entra a la unidad 2 es lo que salió de la unidad 1. Entonces conocemos P sub 1. Entonces podemos sacar F. Me lo pueden expresar con palabras y me dicen el resultado. Sería P sub 1 entre 0,75. Sí, de nuevo. O F2 entre 0,75. Sí, entonces de una vez 30,67 entre 0,75. 40,89. Oye, vean, eso es F. Y entonces eso ahora me permite sacar R1. Porque ahora tengo P sub 1 y tengo F. Y lo que estamos haciendo es balances de masa. Tenemos F2. Sería esto. Entonces, ¿cuánto nos estaría dando eso? 10.22. Ok, 10,22. En todos los casos es kilogramos por segundo. Entonces, vean que ya tenemos los balances de masa y eso nos permite responder la primera pregunta. La primera pregunta dice P sub 1. O sea, solo nos pedían P sub 1, pero vean que ya sacamos todos los balances de masa y eso es algo que debería hacer, que deberíamos poderlo hacer muy fácilmente. Determine la concentración de permeado 1, la concentración de permeado 1, la concentración en P sub 1, ¿cómo la calculamos? El dato que tenemos es relación de rechazo 95% y la concentración, digamos, de entrada 35,000 partes por millón y el rechazo 95%. Entonces con eso yo podría calcular la concentración YAP1. ¿Cuánto sería? 1750. 1750. ¿Y cómo llegaste a ese valor? Vamos a poner YAP1. Si gustas, nos explicas cómo llegaste a ese valor. Sería concentración inicial por 1 menos el porcentaje de rechazo. Ajá, entonces por eso es 0,05, es 1 menos 95%. Y eso es lo que le da
el valor al compañero, 1750 partes por millón, y vean, eso todavía es agua salada. Entonces, por eso es que se ocupó meter una segunda unidad. Entonces, vean, esto está hecho en orden, estos cálculos están hechos en orden. Entonces, en orden, ahora a nosotros nos interesa, o sea, tenemos las 3 concentraciones de sal, por decirlo así. Entonces nos interesa las concentraciones en base libre de soluto. ¿Qué significa eso? Esas son la famosa molalidad. Aquí tenemos partes por millón. Partes por millón va a ser igual, por ejemplo, y ya con esto salimos al receso. Una parte por millón, por ejemplo, va a ser 1 gramo de sal entre 1 millón de gramos de solución. Entonces, es una concentración, de cierta manera, estándar. Y nosotros ocupamos, por decirlo así, moles de sal entre litro de agua. Voy a ponerlo de 2 maneras. Kilogramo de sal entre, de hecho es molalidad, moles de sal entre kilogramo de agua. Esa es la molalidad. O equivalentemente sería moles de sal por litro. O sea, moles por litro, pero no la molaridad, que sería litro de solución, sino litros de agua. Eso también sería molalidad. De cualquiera de las 2 maneras, entonces ocupamos hacer ciertos cálculos. Ocupamos la densidad del agua, ocupamos la densidad de la solución, ocupamos el peso molar de la sal, en este caso vamos a decir que es cloruro de sodio, etcétera, y eso lo vamos a hacer entonces dentro de 5 minutos. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Vean, ya tenemos las concentraciones. Las concentraciones son 35,000 partes por millón, 1750 partes por millón y 87,5 partes por millón. Y eso lo tenemos que convertir a base libre de soluto. Entonces, la idea es que ustedes me ayuden. La idea es hacer un encadenamiento, por decirlo así, de cálculos que me permitan convertir, por ejemplo, vamos a empezar con 35,000 partes por millón, 35,000, vamos a ponerlo así, 35,000 gramos de sal entre 1 millón gramos de solución y eso hay que multiplicarlo, empezar a multiplicarlo por cada. Entonces me pueden ir proponiendo, tenemos que llegar a moles de sal y después tenemos que convertir los gramos de solución en gramos de agua, kilogramos de agua, etcétera. Me pueden ir proponiendo qué cálculos podemos ir haciendo. O sea, aquí hay que multiplicar por una serie de valores. Son como 3 o 4 factores, pero entonces la idea es saber bien qué es lo que tengo que hacer. La idea es que nosotros deberíamos, pues, fácilmente llegarle a lo que tenemos que hacer. Lo primero que hay que hacer es convertir los gramos de sal en moles. Entonces, el peso molar de NaCl. 58,5. Eso se los puedo dar de una vez y en el problema se los daríamos. Entonces, vean, entonces moles, un mol de sal va a ser 58,5. 58,5 gramos. Entonces ya ahí tenemos un factor. A alguno de ustedes podría ser que de una vez quiera trabajar en kilogramos, entonces voy a usar 0,0585 kilogramos y que aquí trabajáramos en kilogramos.
O sea, kilogramos de solución y al final tendríamos kilogramos de agua. Esa es otra opción. Teníamos 35,000. Voy a poner ahora kilogramos porque yo creo que es más rápido. 35,000 kilogramos de sal. Y va a aparecer mucho, 1,000,000 de kilogramos de solución. Vean, ese es el concepto de partes por millón. Y habíamos dicho que ahora convertíamos un mol de sal. Va a ser 58,5. Es más, vamos a trabajar en... sí, vamos a trabajar en moles porque ocupamos moles por litro. Entonces lo ocupamos así. ¿Me van siguiendo? O sea, el 0,08585, pues vemos que eso es igual a 58,5 gramos. Entonces ya tendríamos moles de sal. Ahora ocupamos convertir los kilogramos de solución en kilogramos de agua. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo convertirían ustedes? Vamos a verlo así. De ese 1,000,000 de kilogramos, ¿cuánto es el agua? Esa es la clave para convertir los kilogramos de solución en kilogramos de agua. Sería restar 1,000,000 menos los 35,000. Exactamente, exactamente. Entonces... Es que este es parecido al de la tarea, profe, si no me equivoco. Pues muy posiblemente. Precisamente las tareas son para eso. Entonces vean que yo quiero cancelar los kilogramos de solución y en este caso creo que no va a cambiar mucho el valor al final porque es 1,000,000 menos 35,000. Pero ya aquí tendríamos kilogramos de agua. Entonces, de hecho, ya aquí tendríamos molalidad en kilogramos de sal por kilogramos de agua. Entonces, podríamos hacer este cálculo mientras yo le pongo aquí las rayas fraccionarias. Ustedes pueden ir haciendo este cálculo y me dicen cuánto les da. Pero lo que me interesa es que tengamos claro este último factor. O sea, cómo extrajimos el agua de ese 1,000,000 de kilogramos. Eso es como una conversión de unidades, pero en este caso, kilogramos de solución a kilogramos de agua. A mí me está dando 0,619. 0,619, ok, vamos a ver. Ajá, porque hay que dividir entre 1,000,000. En mi caso, entonces 0,62, digamos, porque es 0,61999. Entonces, vamos a ver. 0,62 y las unidades kilogramos de sal entre kilogramos de agua. Y si quisiéramos pasar esto es más, son moles de sal. Esa es la molalidad. Entonces yo ocuparía moles por litro para la ecuación de Van Hoff. La ecuación de Van Hoff ocupo esa molalidad de moles por litro, entonces tendría que multiplicar este valor por algo. Digamos cuánto pesa un litro de agua, así valor típico de ingeniería. 1 litro igual a 1 kilogramo. En este caso sería muy fácil porque estamos usando la conversión 1000 kilogramos por metro cúbico. En otros libros aparece, por ejemplo, un ejemplo que hicimos, 997 kilogramos por metro cúbico. Entonces sería 0,997 kilogramos por litro. Eso sería ser un poquito más finos. Pero ese dato, que es la densidad del agua pura, es lo que tendríamos que usar aquí. O sea, ya no sería el valor de la solución. En este caso es muy fácil porque simplemente
pues lo convertimos al mismo valor, pero en moles por litro. Y son litros de agua, entonces es molalidad. ¿Okay? Y entonces con este dato, ¿qué puedo hacer? Con este dato para calcular la presión osmótica. Esto mismo hay que hacerlo con los 1750 y esto mismo hay que hacerlo con los 87,5 en partes por millón. Y vean que, por ejemplo, en el caso de 87,5 partes por millón, pues este último factor casi que va a ser la unidad. Y entonces, o sea, son 3 cálculos que tengo que hacer porque son 3 concentraciones. Entonces, digamos que practicando uno, pues hago lo mismo con los otros 2 y las respuestas las tengo abajo, los otros 2 valores. Ahora ocupo la presión osmótica. Para la presión osmótica, ocupamos saber, digamos, voy a ponerlo así, pi igual el número de moles, que en este caso son 2. O sea, la sal tiene un mol de cloro y un mol de sodio, entonces son 2 moles de iones por RT por C, donde C es esta concentración que acabamos de calcular. Y el R que vamos a utilizar va a ser 0,08206 litros atmósferas sobre mol Kelvin. Y me habían dicho que la temperatura era 27 grados. Correcto. Y 27 grados es 300 Kelvin. Entonces, esta información es la que yo ocupo para calcular, digamos, la presión osmótica. Entonces alguien que me ayude con este cálculo, o sea, aplico esta ecuación con este valor de R, con el valor de la temperatura y con el valor de la concentración que acabo de calcular. Vean, lo que tenemos que aplicar es esta ecuación que está en rojo a la izquierda, 2 por R, 0,08206, por la temperatura, 300 Kelvin, por la concentración, 0,62. ¿Y cuánto nos da eso? 30,53. Ah, perdón. Moni, perdón. Varias personas contestaron, me parece que bien, 30,5. Entonces vean que esa es la presión osmótica. La presión osmótica va a ser 30,5 atmósferas. Y entonces este mismo cálculo lo tengo que aplicar a la otra concentración, la de los 1750 partes por millón, y a la otra concentración de 87,5 partes por millón. Pues también le tengo que calcular la presión osmótica. Y vean qué alta la presión osmótica de esta solución inicial. O sea, de 30 atmósferas es bastante. Entonces eso pues nos podría llamar la atención. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estos son como 2 pasos importantes de estos cálculos. Como hay que hacerlo 3 veces cada uno, pues estoy ilustrando el primero. Si sabemos hacerlo para 1, pues podemos hacerlo para 3. Vean que incluso aquí en la parte D, donde en la parte C era calcular moles de sal por kilogramo de agua, y en la parte D dice calcule las concentraciones en moles por litro, y hace la advertencia de que no hay que volver a hacer cambios de base libre de soluto porque ya tenemos kilogramos de agua en el denominador. Esa es la advertencia que se está haciendo aquí. O sea, de no hacer 2 veces lo mismo. ¿Alguna preguntita? Vamos a ver las respuestas abajo para ver si podemos hacer el cálculo del flujo de agua, por lo menos para la primera unidad. Y con esto terminar este ejercicio.
ocupamos el valor de la constante. El valor de la constante que dice 2,06 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado segundo por atmósfera. Ocupamos esa información. Entonces, por aquí tenemos, vean las tres concentraciones. Bueno, tenemos las presiones. Acuérdense que son 40, 4 y 1 en atmósferas. Esas son las presiones. O sea, en la primera unidad 40 y 4 y en la segunda unidad 4 y 1. Y las concentraciones las tenemos, las presiones osmóticas las tenemos en la parte F, que está aquí en rojo. La respuesta F nos dice 30,55, 1,48 y 0,074 también en atmósferas. Esas son las presiones osmóticas. Y entonces ahora, para la unidad 1, yo quiero calcular el flujo de agua. Entonces ocupo un delta P y ocupo un delta Pi, delta de presión osmótica. Entonces a ver si me ayudan calculando cuáles valores tengo que usar. Para la primera unidad, digamos la primera unidad estaríamos hablando de estos valores y de estos valores. Y después cambio, digamos, para la segunda unidad, pero vamos a practicar con la primera unidad. 29.07. 29.07 el delta P. El delta P no sería 36. Y 36. Sí, Sí, creo que me estás dando el otro, el delta de presión osmótica, ¿correcto? correcto. Ok, 29.07. Ajá. Y el otro es 36 atmósferas. En el examen, bueno, como es examen virtual, pero siempre aplica, tienen que fijarse si en la respuesta hay que poner unidades, porque les bajan puntos si no ponen unidades. Entonces ahora el flujo pues va a ser igual a la constante por digamos, la constante que es 2,06 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo sobre atmósfera, que multiplica a 36 delta P menos 29,07 el delta de, digamos, de presión osmótica. Y así de simple, eso sería, el resultado va a ser en kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo, o sea, un flux. Entonces podríamos hacer ese cálculo. Da 1.43 por 10 a la menos 3. Entonces fíjense en la parte G, que está coincidiendo con lo que está diciendo el compañero. Entonces eso nos permite corroborar que el cálculo es correcto. 1,43 por 10 a la menos 3. Y muy importante las unidades. Kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Entonces, y ese es el flux de sal. Y luego hay una... y lo mismo habría que hacer en la unidad 2. Y en la unidad 2 vean que dice el flux de agua 3,283 por 10 a la menos 4, o sea, todavía es como más bajo. Los flujos son más bajos y las concentraciones son más bajas. ¿Cuál era la pregunta, lo que al final había que responder? Las áreas, nos están pidiendo las áreas. Entonces sabemos que
el flux de la unidad 1, voy a poner NA1. De hecho es agua, entonces por eso tiene una W. El primer flujo es 0,00143 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Y yo sé también cuánto es el flujo de permeado de la unidad 1. Correcto, me pueden dar ese valor. Era 23 entre punto 75, ¿cierto? 30.67. Tengo ese valor, o sea, tengo el flujo y tengo el flux. Entonces, con eso puedo calcular un área. Vean que incluso dimensionalmente yo puedo combinar esas dos variables para obtener un área. Y aquí arriba tengo la ecuación que dice que el flujo es igual al flux por el área. Entonces, si yo agarro el flujo y lo divido entre el flux, o sea, 30.67 entre 0.00143, pues me va a dar 21.445 metros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Y eso sería el área de la unidad 1. Vean qué grande el área. ¿Quedó claro cómo calculo el área del permeador? Sí, profe. ¿Y por qué ocupaba calcular el flujo másico al inicio y luego calcular el flux? La razón es por eso, porque a lo que queremos llegar es al área. Entonces, y lo mismo habría que hacer con la unidad 2. Y entonces, vean que en el caso de la unidad 2, que ya las concentraciones son menores, la fuerza impulsora es menor, y en el caso de la unidad 2 da 70.000, o sea, da todavía mayor. Y en principio, con esto, estaríamos diseñando un sistema de ósmosis inversa para un hotel. Vean qué interesante.